Buen día, profesor. Mi nombre es Geraldine Carvajal Arizmendi, estudiante de segundo semestre de Derecho Virtual. A continuación, procedo a hacer mi exposición de mapa conceptual. Entonces empiezo con la lectura número 1, que es la función judicial y la jurisdicción. En este caso, la jurisdicción judicial básicamente se suscribe a la administración de justicia que está en Colombia y que es atribuida a los jueces y magistrados y también los funcionarios de la rama judicial. En el marco jurídico está comprendido en la Constitución en el artículo 230 desarrollado a través de la Ley 270 de 1996. Entre las características de la función jurisdiccional tiene que ver con que es permanente, es decir, que no admite interrupciones. Eso lo vemos cuando ocurrió la pandemia, que no admitió interrupciones y continuó la función judicial. Es general porque es decir que aplica para todos los residentes y no solo para los ciudadanos del territorio colombiano. Es exclusivo porque solo le compete a funcionarios de la rama judicial. Esos son jueces y magistrados. Ahora bien, hay ciertas excepciones que son o que están inscritas en la Constitución a través del artículo 116, en el cual permite que ciertas personas que no están en la rama judicial tengan las facultades transitorias de administrar justicia. Estos serían, por ejemplo, los conciliadores, los árbitros, a través del artículo 24 del Código General del Proceso. Las facultades jurisdiccionales entregadas a ciertas entidades del órgano administrativo o de la que pertenecen a la rama ejecutiva, tales como son las superintendencias, en sus funciones de supervisión, vigilancia y control. Ahora bien, con respecto a la importancia de la función judicial, tiene que ver con que la resolución de conflictos propios de una vida de sociedad ayuda a administrar justicia y es de ejecución forzosa, es decir, que tiene un poder coercitivo ante todos los residentes que son los que reciben la función judicial. Tiene que ver también con la aplicación de la ley, el desarrollo de la norma, y cuando hay un vacío en la ley, entonces se tiene que hacer a través de la administración de justicia, que es a través de la analogía en términos prácticos. La jurisdicción significa juris, que significa derecho, y dictio, que significa decir. Entonces traduce es la capacidad de decir la ley. Entonces, como vengo diciendo, es una función pública la administración de justicia y es competencia únicamente del Estado a través de una de sus ramas, que es la rama judicial, con algunas excepciones como son las funciones jurisdiccionales de algunas autoridades administrativas para ciertos temas específicos y las facultades transitorias de administrar justicia de los conciliadores y árbitros. Es autónoma, que no tiene excepciones e independiente de los elementos de la jurisdicción. Tiene que ver con elementos objetivos, que son las personas que intervienen, que son los jueces y funcionarios. Pueden ser magistrados y demás. En cuanto al elemento formal, que tiene que ver con la parte de los procedimientos, las normas procesales, y el elemento material, que son los propósitos y funciones. En los poderes de la jurisdicción, que tiene que ver con la documentación, instrucción e investigación. El juez investiga las pruebas pertinentes y útiles y busca la verdad a través de ellas. La coerción es a través del poder coercitivo que tiene el Estado sobre los ciudadanos y residentes del territorio nacional. Está la decisión del juez, que por lo general lo que busca es la solución de un conflicto y lo hace a través del método heterocompositivo, porque es una tercera persona que interviene e impone una solución, y es de ejecución porque la decisión que tomó el juez es de cumplimiento obligatorio. Ahora bien, en cuanto a la clasificación de la jurisdicción, podemos decir que en Colombia la jurisdicción está clasificada en las siguientes ramas. Está la ordinaria, que aquí encontramos lo que es penal, laboral y civil. Dentro de civil está familia, comercial y agraria. La característica que tiene la jurisdicción ordinaria es que tiene que ver con conflictos entre personas. También encontramos las jurisdicciones especiales, como son la penal militar, la jurisdicción indígena. Está también la jurisdicción contencioso administrativo. Todo lo que es administrativo se caracteriza por dividir conflictos entre el Estado y las personas o entre entidades del Estado. Listo, entonces ahorita ya seguimos con la lectura número 2, que tiene que ver con la competencia. Y entonces, si la jurisdicción viene siendo un género,
La competencia es la especie, es decir, la jurisdicción es potestad del Estado y dentro del Estado hay ciertas personas que tienen capacidad de realizar justicia. Pero entonces, ¿cómo se distribuye esta capacidad de administrar justicia? Esa potestad se distribuye a través de la competencia. Entonces, esta competencia tiene que ver con distintos factores por el cual se determina la competencia. Está el factor subjetivo, objetivo por materia y objetivo por cuantía. Está el factor territorial y el factor funcional. El factor subjetivo tiene que ver con la calidad o la condición de las personas, del demandado y el demandante. El factor objetivo tiene que ver con la naturaleza del asunto. Esto quiere decir que dentro del factor objetivo tenemos el factor objetivo por materia y por cuantía. Por materia vendría siendo por las ramas del derecho, bien sea laboral, comercial, penal, administrativo. El factor objetivo se divide por cuantía o los asuntos de los conflictos de acuerdo con las pretensiones económicas que deriven de estos conflictos. Entonces podría ser por lo menos en la rama civil el factor objetivo por cuantía se divide en procesos de mínima cuantía, menor cuantía y mayor cuantía. En el ámbito laboral y en el ámbito administrativo, como cada uno tiene su ley procesal y cada uno tiene sus factores objetivos, también por cuantía. En cuanto al factor territorial, se ha dividido el territorio nacional en circuitos judiciales. Cada circuito judicial tiene sus jueces, en cada jurisdicción con jerarquías distintas. Es así como en la jurisdicción ordinaria civil tenemos los jueces promiscuos, jueces de pequeñas causas, civiles municipales, civiles del circuito, magistrados del tribunal, del circuito en cada una de sus salas. Eso en cuanto a los factores de determinación de la competencia. Ahora continuamos con la lectura número 3, que tiene que ver con el proceso, que es el conjunto de actividades que se llevan a cabo por las partes para dirimir un conflicto. En la solución de conflictos tenemos lo heterocompositivo, que es el juez quien resuelve la disputa. En el proceso también se evalúa un conjunto de situaciones y se dirigen derechos y deberes de las partes. En cuanto a las características de los procesos, tenemos las jerarquías que tienen que ver con la relación entre las partes o los sujetos procesales. La universalidad que es aplicable dentro de un mismo ordenamiento jurídico. Permanencia porque sus efectos continúan a lo largo del tiempo y la elasticidad formal que se adapta a los casos específicos. Los elementos del proceso tenemos los subjetivos que tienen que ver con las partes y el juez que decide el proceso. El elemento procesal objetivo tiene que ver con la pretensión o el conflicto jurídico y el elemento del proceso tiene que ver con la actividad, que son las actuaciones procesales. Ahora vamos a ver lo que tiene que ver con la clasificación del proceso. Se puede clasificar bien de acuerdo a su materia, sea penal, civil, laboral, administrativo. También se pueden clasificar según su fin, de acuerdo con las pretensiones. Estos procesos dispositivos, procesos declarativos puros, procesos declarativos de condena, procesos declarativos constitutivos o procesos mixtos. Según la existencia del litigio pueden ser procesos represivos o preventivos. Según el número de sujetos procesales podrían ser sus procesos singulares o colectivos. Según la jurisdicción podrían ser procesos contenciosos de jurisdicción voluntaria o jurisdicción ordinaria, etc. Ahora continuamos con la lectura número 4 que tiene que ver con la acción y si bien ya hemos visto lo que es la función judicial que compete a la rama judicial administrar justicia de acuerdo a la separación de poderes y que también está estrechamente ligado a la jurisdicción que es la capacidad de decidir del derecho o la ley. También vimos lo que tiene que ver con la competencia, que es la especie dentro del género, que es la jurisdicción y tiene que ver cómo se divide la capacidad de administrar justicia dentro de las jurisdicciones, que tiene que ver, entre otras cosas, con la competencia territorial, por materia, por partida. Vimos también lo que tiene que ver con el proceso y ahorita vamos a evaluar la acción, que tiene que ver con el derecho que tienen las personas en accionar el aparato judicial. El derecho de acción se traduce en demandas, denuncias, querellas y tienen que ver con la facultad de accionar la autoridad competente para dirimir un conflicto.
Lo que tiene que ver con la arista de la acción, los elementos del derecho de acción vienen siendo los sujetos activos, pasivos, objeto y fin de la acción. El sujeto activo, de acuerdo con el derecho de acción, vendría siendo quien acciona, quien es la parte demandante. El sujeto pasivo es el juez, el objeto es buscar una sentencia justa y el fin de la acción es la satisfacción del interés público. En la jurisdicción ordinaria tenemos que en el derecho penal vienen siendo las noticias criminal, la denuncia, la petición o la querella, y en el derecho civil vienen siendo las demandas. Cuando se ejerce el derecho de acción por parte del demandante, quien recibe la acción tiene el derecho de la contradicción. El derecho de contradicción entonces es el opuesto al derecho de acción. Dentro de las formas de contradicción se encuentran la oposición, el allanamiento, la reconvención y las excepciones. Vamos entonces a evaluar cada una de ellas de manera breve. La oposición básicamente es la inconformidad o la contraposición frente a las pretensiones del demandante, quien fue quien accionó el aparato judicial en contra del demandado. El allanamiento es otra forma de contradicción en la que básicamente el accionado fue el demandado simplemente acepta todas las pretensiones del demandante o el accionante. También está la reconvención. Esta forma de contradicción es básicamente lo que se conoce de manera coloquial como contrademanda, es decir, se responde a las pretensiones del demandante a través de una demanda con pretensiones contrarias a las del demandante. También se pueden formular nulidades procesales de acuerdo con los artículos 130 al 133 del Código General del Proceso. En lo que atañe a lo que son las excepciones, como dijimos anteriormente, son la forma de atacar las pretensiones del demandante y hay dos tipos de excepciones, están las previas y están las de mérito o de fondo. Las excepciones previas son taxativas, esto quiere decir que están expresamente delimitadas dentro del Código General del Proceso en el artículo 100 y tiene que ver con el control de legalidad. Están las excepciones que se presentan en cuadernos separados y deben ser resueltas por el juez antes que la sentencia, tiene que ver con la legalidad del proceso. Las excepciones de mérito de fondo son innominadas. Esto quiere decir que se encuentran distribuidas en todo el marco normativo colombiano y atacan directamente a las pretensiones del demandante y son resueltas con la sentencia. Tenemos la lectura número 5, que es la pretensión y la oposición. Como habíamos hablado, la pretensión es ejercida por el sujeto activo, que viene siendo el demandante a través de la demanda, y la respuesta a la pretensión se hace a través de la oposición, que la hace el sujeto pasivo, que es decir, el demandado. A través de la contestación, que es una contradicción a las pretensiones del demandante, hay otras formas de hacer oposición que, como lo habíamos hablado, vienen siendo el allanamiento, la reconvención, la negativa y la excepción. Ello quiere decir que cuando el sujeto pasivo recibe la demanda tiene varias formas de actuar, entre esas están allanarse, es decir, que acepta todas las pretensiones del demandante. Negarse a contestar, en cuyo caso tiene el efecto en forma de castigo procesal de dar por cierto todos los hechos que requieren confesión. Hacer una demanda de reconvención, que como decíamos es una contrademanda y presenta sus propias pretensiones, y la excepción, que es contestar a cada una de las pretensiones oponiéndose a ellas completamente o parcialmente. Para las pretensiones tenemos que deben ser congruentes de acuerdo con el tipo de proceso. Es así como tenemos procesos declarativos, ejecutivos, liquidatorios, de jurisdicción voluntaria y declarativo especial. Y entonces la naturaleza de las pretensiones para un proceso declarativo serán entonces unas pretensiones declarativas, dispositivas o positivas, mientras que para un proceso ejecutivo la naturaleza de la pretensión tendrá que ser entonces ejecutiva. Eso tiene que ver con la congruencia de la naturaleza de la pretensión con los tipos de procesos, que ahora bien, como lo vimos anteriormente, si el sujeto pasivo decide contestar la demanda a través de excepciones, que es un medio de defensa contra las pretensiones de las excepciones, pueden ser clasificadas entre excepciones previas o excepciones de mérito o de fondo. Las excepciones previas son nominadas y están en el artículo 100 del Código General del Proceso y se resuelven antes de la sentencia y se presentan los cuadernos separados y atacan el control de legalidad.
mientras que las excepciones de mérito o de fondo son innominadas y se resuelve con la sentencia. Atacan directamente las pretensiones y se presentan directamente en la demanda y no en cuadernos separados. Muchas gracias, profe.